Buenas tardes, estimados estudiosos. Me presento, mi nombre es Elvia Joana Selves Bernal, soy su docente de la asignatura Gestión e Evaluación Ambiental de Proyectos Rurales. El día de hoy vamos a tener nuestra primera videoclase correspondiente al módulo 1. Yo soy ingeniera forestal, especialista en ambiente y desarrollo local y magíster en ciencias ambientales y los voy a acompañar durante esta asignatura. El día de hoy pues quiero mostrarles primero algunas aclaraciones frente a las actividades que debemos entregar. Eh, Quiero que revisemos un poco qué actividades tenemos dentro de nuestra aula o dentro de nuestra asignatura y algunos temas que les voy a explicar el día de hoy para que los tengan en cuenta dentro de su asignatura. Entonces recuerden que si se conectan y tienen alguna duda, pueden hacer sus preguntas a través del chat, que lo encuentran en la parte derecha, o a través o al final de la videoclase voy a dar un espacio para que hagan también sus preguntas. ¿Listo? Entonces, pues vamos a iniciar el día de hoy. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la plataforma y podamos trabajar los temas que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, vamos a compartir la pantalla. ¿Sí? Y vamos a ingresar entonces a nuestra plataforma. Bien. Aquí en nuestra plataforma, entonces, lo primero que quiero que revisen es nuestro plan de formación y cronograma de actividades. Muchos de ustedes tuvieron algún inconveniente en la presentación de la actividad 1. Para algunos, pues se dio la oportunidad de pronto de entregar fuera de los tiempos, pero esto recuerden que es una excepción que no se puede pues, repetir porque además el sistema no nos permite habilitar ciertas actividades, ¿sí? Entonces quiero que estén muy pendientes de las fechas en las cuales vamos a estar entregando nuestras actividades, ¿sí? Recuerden que en este momento se encuentra abierta nuestra segunda actividad, ¿sí? Entonces tengan muy presente esto. Quiero hacer un par de aclaraciones entonces frente a esta actividad número 2. En cuanto a este preinforme e informe de laboratorio, vamos a tener una explicación, un formato de guía de preinforme y de guía de informe. No necesariamente ustedes tienen que entregar sus trabajos en estos formatos, ¿sí? Ustedes, la idea es que entreguen su documento en un documento de Word en el cual cumplan todos los ítems que se les están solicitando, tanto en el preinforme como en el informe. Entonces, eso es una de las aclaraciones que quiero hacer porque algunos de ustedes ya me han hecho la consulta. Entonces, recuerden que pueden entregar esto en un documento Word cumpliendo todos los pasos y todas las especificaciones que se les dan, tanto en el preinforme como en el informe. ¿Listo? Otra aclaración que les quería hacer es que cuando vayamos a tener nuestras videoclases, ustedes en anuncios van a poder ver el link al cual se deben conectar, ¿sí? Para el caso ya miren que aquí yo les publico siempre el link donde se pueden conectar a las videoclases. Listo, igual aquí estén pendientes de los anuncios, yo a ustedes aquí les coloco recordatorios de las actividades o cuando vamos a tener alguna videoclase les coloco el link, entonces estén pendientes también de los anuncios que se hacen dentro del aula, ¿sí? Otra parte importante que quiero que revisen, pues es en general, como en todas sus asignaturas, tenemos aquí nuestra guía didáctica, aquí tenemos nuestro cronograma de actividades, que es el que les digo que tengan pendiente. Si quieren y si no tienen acceso todo el tiempo a internet, pueden tomarle una foto con el celular y la tienen pendiente allí para tener las fechas, ¿sí? Recuerden que como ustedes están viendo dos asignaturas, tres asignaturas en este momento, tienen que estar pendientes de los cronogramas de las actividades, ¿sí? En estas actividades que tienen en esta asignatura, las actividades están planteadas cada 8 días. Entonces los cierres siempre se hacen los lunes a finalizar, pero la siguiente actividad también está abriendo ese mismo día, ¿sí? Entonces tengan presente que siempre los lunes van a tener que entregar, o sea que se les va a vencer alguna actividad. Entonces siempre estén pendientes de entregarlas a tiempo. Y también tengan en cuenta las rúbricas de calificación, ¿sí? Cuando yo hago la calificación de una tarea o de una actividad, siempre me guío o nos guiamos
es por las rúbricas que tenemos, ¿sí? Cada actividad siempre tiene su rúbrica. Entonces vamos a mirar aquí. Esta fue la actividad que ustedes ya presentaron, pero lo que quiero que vean es que siempre tienen una rúbrica. Miren aquí, aquí se les dice qué es lo que se va a calificar de la actividad, qué porcentaje tiene dentro de la nota de esa actividad y los desempeños. Entonces, revisen siempre sus tareas o sus actividades, sus trabajos, de acuerdo a las rúbricas, ¿sí? Que cumpla con todo lo que se les está pidiendo. ¿Sí? Si ustedes ven que aquí se les va a calificar que haya una propuesta de acciones, ¿sí? Entonces, revisen si su documento está cumpliendo con este ítem. Este es un consejo pues, que les doy para que puedan cumplir como a cabalidad con con todas las actividades que tienen. Esto frente a nuestras actividades. Por otra parte, entonces, quiero que tengan en cuenta siempre las normas APA. Aquí las tienen, ¿sí? Entonces también a muchos de ustedes les he estado solicitando sí, que usen normas APA. Estas normas se utilizan para poder citar información de otras fuentes, ¿sí? Entonces, la recomendación siempre es a que utilicen esta guía de normas APA. Entonces, esto frente a los trabajos que deben entregar. Recuerden que las normas APA las debemos utilizar para citar dentro del texto y para poder hacer las referencias bibliográficas, que es lo que antes llamábamos bibliografía, pero recuerden que ahora pues les colocamos este nombre de referencias bibliográficas, ¿sí? Esto entonces deben leer este documento y deben utilizarlo, porque esto lo van a utilizar para todas las asignaturas durante toda su especialización. Entonces es bueno que ya lo empiecen a utilizar porque siempre se les va a calificar el uso de estas normas. Además, pues para que ustedes aprendan a hacer un documento técnico de manera correcta, ¿sí? Que citen y que puedan utilizar información de otras fuentes de manera correcta. Entonces aquí, miren que aquí también nos dice cómo presentar una figura, cómo presentar las citas, ¿no? Que existen citas textuales o citas parafraseadas. Entonces todo esto es lo que quiero que revisen de este documento. Entonces, esto pues frente a esto. Sí, recuerden que si tienen alguna duda frente a las actividades, me pueden escribir. Ya algunos me han hecho algunas preguntas a través pues, de nuestro correo electrónico de la plataforma. Recuerden que ese es nuestro medio de comunicación oficial, ¿sí? Entonces igual existen otros medios de comunicación, pero también pues lo pueden utilizar. Bueno, veo que hay una persona conectada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Me recuerdas? Bien, bien, sí, señora. Ah, ok. Judy Romero. Hola Judy, ¿cómo estás? Estamos Bien, bien, sí, sí. ya en nuestra videoclase, entonces estoy haciendo unas explicaciones frente a las actividades. ¿Vale? Entonces, si tienes alguna duda, por favor, ve anotándolo, ve teniéndola en cuenta y ya al final de la presentación vamos a darle espacio para las preguntas. ¿Listo? Bueno, voy a volver a compartir la pantalla para hacerles la presentación. Entonces, la idea de esta videoclase, pues además de aclarar información sobre las actividades y sobre los temas que tenemos dentro de nuestra plataforma, es darles a conocer a ustedes algunos conceptos básicos que se relacionan con el uso del suelo y la producción más limpia, ¿sí? Vamos a ver qué es la definición del suelo, qué usos son digamos el tema de usos del suelo, el ordenamiento territorial,
el tema de producción más limpia y ventajas de la producción más limpia, ¿sí? Y algunos pasos para implementar ese tema de la producción más limpia. Entonces vamos a definir qué es el suelo y pues hay muchas definiciones, ¿sí? Pero una de ellas es que el suelo es un bien que es finito, o sea, que se termina, y es un componente que es fundamental en el ambiente, ¿sí? Está constituido por minerales, por aire, por agua, por materia orgánica. Miren que muchos de estos, o sea, tienen muchos constituyentes, ¿sí? No solamente es, digamos, materia orgánica, sino que tiene macro y microorganismos también que son, o sea, que llevan a cabo procesos de tipo biótico y abiótico, ¿sí? Entonces, cumple funciones y presenta servicios ecosistémicos vitales para la sociedad y el planeta. Digamos que esa es una definición que nos da el Ministerio de Ambiente. Hay unos factores formadores de suelo. Entonces, dentro de esos factores formadores de suelo o factores que nos determinan qué tipo de suelo va a haber en un sitio, son primero el tiempo. O sea, hay suelos jóvenes o hay suelos viejos. Y de acuerdo a eso, entonces también es un tipo de suelo diferente. También depende del clima. Entonces, dependiendo del clima donde nos encontremos o el clima que haya en un lugar específico, esto va a hacer que se desarrolle un tipo de suelo distinto. ¿Sí? Si hay mucha lluvia, pues el suelo va a ser distinto. Si es un sitio donde hay nieve, pues también va a ser distinto. También la topografía. Recuerden que no es lo mismo que haya un sitio plano a que haya un sitio montañoso. ¿Sí? Entonces, en los sitios montañosos va a haber arrastre de suelo, ¿sí? o, o va a estar más afectado por el clima, pero en un sitio plano pues va a llegar el tema del arrastre de suelo. ¿Cierto? Eh, Judy, Sí, eso sí. Con ellos nos conocemos. eh, les voy a pedir que silencien sus micrófonos, ¿sí? Mientras que hacemos la presentación y luego los activamos para hacer las preguntas. ¿Listo? Frente entonces a la formación del suelo, los organismos también juegan un papel fundamental, porque ellos degradan el suelo y son digamos, un principal factor de que se forme un suelo, ¿sí? Primero viene el tema del clima, ¿sí? Luego la topografía y finalmente los organismos son los que nos forman o ese tipo de suelos. Entonces, todo esto para saber que existen diferentes tipos de suelos y que estos son los factores que forman ese tipo de suelos. De allí entonces viene también el tema de los usos del suelo. Entonces, ¿qué usos se le dan a ese tipo de suelos? Entonces, en esos usos del suelo encontramos que hay usos que les dan los grupos étnicos, hay usos como la agricultura familiar y usos como la agricultura empresarial. Entonces, cada uno de esos tiene unas características diferentes, ¿sí? La agricultura empresarial, pues ya son las agroindustrias, que es como el tema sobre el cual ustedes están ahorita haciendo un trabajo. Y yo les decía que seleccionaran una empresa que fuera encargada pues, de un tema agrícola, ¿sí? Porque precisamente la actividad nos requería ver procesos, ¿sí? Entonces procesos, entradas, salidas y demás. Entonces por eso les decía que fuera una agroindustria o una empresa. También está la agricultura familiar, entonces que es la que se da dentro de las familias, ¿no? En toda la parte del campo. Entonces todas las familias campesinas hacen su agricultura familiar, ¿sí? No es industrializada, son cultivos que ellos mismos manejan, también lo comercializan, pero no a manera, por ejemplo, de un tema empresarial, ¿sí? Como tal, que haya ya una fábrica. Y pues ya los grupos étnicos que cada uno, según su cosmovisión, hacen unos usos diferentes del suelo. ¿Sí? Entonces también tenemos una visión del Estado, ¿sí? Frente a los usos del suelo. Entonces existen los planes de ordenamiento territorial. Yo sé que ya muchos habrán escuchado hablar de ellos, ¿sí? Son instrumentos de ordenamiento a nivel municipal, ¿sí? Que se organizan y pues
son diferentes es según el tamaño del municipio, según la cantidad de personas que habiten en un municipio. Entonces encontramos los planes de ordenamiento territorial, que, ¿sí? Luego le siguen, digamos, esos son para los municipios más grandes. Para los municipios medianos, digámoslo así, tenemos los planes básicos de ordenamiento territorial y tenemos los esquemas de ordenamiento territorial. Entonces, digamos que estos son los instrumentos sobre los cuales hacemos esas definiciones, o digámoslo así, mucho más son las zonificaciones, ¿sí? Entonces, dentro de nuestro plan de ordenamiento territorial se definen estrategias a nivel territorial, se hace también un diseño y adopción de instrumentos y de procedimientos de gestión y actuación, ¿no? Y se definen programas y proyectos. Entonces, en un plan de ordenamiento territorial hay varias cosas importantes, ¿sí? Frente al uso del suelo. Primero es que hacemos toda una caracterización, ¿sí? A nivel ambiental. Entonces sabemos qué tipo de suelos tenemos, cuánta es la precipitación que hay en ese lugar, o sea, qué tipo de clima, qué tipo de geología. Entonces todo eso lo vamos uniendo y lo que nos va dando es que nos va diciendo, por ejemplo, en qué zonas son más susceptibles a erosionarse, o nos da el tema de heredabilidad, ¿sí? que es unir varios, el tema ya de pendientes con el tema de precipitaciones, con el tema de la erosión. Entonces, todo esto nos lo va dando el ordenamiento territorial. O sea, lo que finalmente él nos da son mapas de zonificaciones, ¿sí? Entonces, ahí me va a decir qué áreas debo conservar, qué áreas puedo usar o que pueden tener uso productivo, agropecuario, qué áreas, o sea, nos dice todos los tipos de áreas o usos del suelo que le podemos dar a cada zona que definamos. Aparte de esto, dentro del ordenamiento también se definen unos programas y proyectos, ¿sí? A nivel general. Pero recuerden que estos planes pues duran más de que el, digámoslo así, que el plan de desarrollo. ¿Sí? El plan de desarrollo dura el tiempo que dura el alcalde ¿sí? En el municipio. Entonces, estos planes de ordenamiento territorial deben ser nuestra planeación a más largo plazo, ¿sí? Que más que los 4 años que dura el alcalde. Entonces, allí se deben adoptar también muchos, digamos, muchos de esos usos que debemos utilizar o poner en práctica en nuestro territorio, ¿sí? Y sobre todo, pues, en nuestro caso nos interesa mucho la parte ambiental, ¿no? Porque es lo que estamos, digamos, evaluando mucho más en este tema. El ordenamiento territorial pues, se hace con unos fines. ¿Sí? Primero es proteger los recursos naturales y el ambiente, ¿sí? Para mejorar qué cosas. Primero, si nosotros hacemos o sea, si protegemos los recursos en las áreas que debemos protegerlos, lo que nos va a mejorar es la productividad, que seamos más competitivos y más sostenibles, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo voy a conservar un área de la cual me voy a surtir de agua para todas mis actividades productivas, pues esto me va a hacer más competitivo y me va a hacer sostenible, o es decir, voy a tener agua todo el tiempo y voy a poder mantener mi actividad económica, ¿sí? También ese ordenamiento se hace con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿sí? Y habla de algunos temas como establecer proyectos de vivienda, espacio público, servicios públicos, todo esto también se enmarca dentro del ordenamiento territorial, ¿sí? No solamente lo ambiental, o sea, el ordenamiento territorial es un documento a nivel digamos, a nivel general, o sea, tiene muchos más temas adicionales también al ambiental. También tener una visión integral de la planificación del territorio, ¿sí? Para establecer una visión concertada a mediano y a largo plazo del territorio. ¿Esto a qué se refiere? Nosotros también cuando hacemos ordenamiento territorial establecemos una visión que se llama la visión concertada, es decir, primero establecemos hacia dónde queremos ir, ¿sí? O sea, cómo nos gustaría ver el municipio, cómo nos gustaría ver.
y luego entonces establecemos en realidad en este tiempo cómo vamos, sí, qué es lo que vamos a realizar. Entonces, qué visión vamos a tener o hacia dónde vamos a llegar con la planificación que estamos haciendo. Si estamos haciendo una planificación en la cual estamos estableciendo solamente áreas de protección, pues a dónde va a llegar mi municipio, ¿sí? O sea, hasta dónde pues va a ser un municipio entonces que se va a enfocar de pronto en el ecoturismo o en otro tipo de cosas. Pero si yo estoy estableciendo una visión en la cual establezco que todo el municipio va a ser cafetero, por ejemplo, entonces toda la planificación de mi territorio va enfocada a la visión o hacia dónde quiero yo llegar, ¿sí? Entonces esto se hace con este fin. También promover una adecuada localización de actividades, ¿sí? Entonces lo que les decía, zonificar. Y de esta forma pues disminuir los conflictos de uso del suelo, ¿sí? Entonces ya vamos a darnos cuenta que existen ese tipo de conflictos cuando se hace un uso del suelo diferente al uso el cual está previsto para ese terreno. Previsto ¿por qué? Por sus características de suelo, por su clima, ¿sí? Por las características de ese lugar. Va a tener pues un uso como un uso que debería tener, ¿sí? Entonces ahí es cuando entra ese conflicto de uso del suelo. Entonces si yo digo que en un páramo mi uso del suelo va a ser conservación y ahí yo estoy sembrando papa, entonces ahí va a haber un conflicto de uso del suelo, ¿sí? Entonces ahí va la clasificación de actividades. Y también esto sirve para orientar los recursos públicos o para direccionar cuando la inversión privada, ¿sí? O sea, puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿sí? En algunos lugares, entonces, los recursos públicos, entonces, si hablamos de áreas protegidas, por ejemplo, sabemos que entonces tenemos que para proteger esas áreas destinar cierta cantidad de recursos, ¿sí? Para hacer la gestión y la administración de esos sitios, ¿sí? Entonces, allí ese ordenamiento territorial me permite orientar los recursos. Entonces, miren la importancia que tiene el ordenamiento territorial y el uso del suelo dentro de nuestro ordenamiento aquí colombiano. Los usos del suelo, entonces, tenemos diferentes ejemplos y diferentes usos. Dentro de esos usos está el agropecuario, ¿sí? Están las áreas protegidas, están las explotaciones de recursos no renovables, la ganadería, ¿sí? Hay otros sitios donde hay, por ejemplo, zonas de reserva forestal, hay zonas de uso agrícola, ¿sí? O hay zonas, por ejemplo, con cultivos ilícitos, ¿sí? Entonces, todos esos son usos que se le están dando a los suelos, ¿sí? O también encontramos resguardos indígenas o territorios colectivos de comunidades negras. Entonces, recuerden que en nuestro país tenemos áreas las cuales se les dieron a los resguardos indígenas y ellos, su ordenamiento lo hacen ellos mismos, ¿sí? Entonces, ellos no utilizan los planes de ordenamiento territorial como los que utilizamos en los municipios, sino que ellos realizan como unos planes de vida. Entonces, ellos destinan sus áreas también de acuerdo a sus conocimientos y a lo que ellos establezcan, ¿sí? Dentro de sus territorios, ellos hacen su propio ordenamiento. Igual en los territorios colectivos de comunidades negras. Entonces, ellos también tienen sus territorios y también tienen esa autonomía de hacer su ordenamiento, ¿sí? La idea es que ese ordenamiento pues sea de manera sostenible también, pero digamos que no se rigen por el mismo ordenamiento que hacemos con nuestros planes de ordenamiento territorial. Entonces, estos son ejemplos de usos del suelo que se pueden dar, ¿sí? Entonces, miren que ahí está lo que les comentaba, el tema de las áreas protegidas, como son páramos, como son parques nacionales, como son reservas nacionales o reservas regionales, o si establecemos inclusive en el municipio una reserva local, ¿sí? Pero entonces ese sería un uso del suelo, un área protegida. Recuerden que cuando hay entonces
uso agrícola y ganadero, ¿sí? Entonces se llama el uso agropecuario. Y si solo agrícola, pues aquí está también. O si solo ganadería, también es un uso del suelo diferente. Entonces, miren que el tema del uso del suelo, digamos que lo dejamos hasta acá. Quería mostrarles esa importancia que tiene el ordenamiento territorial y los usos del suelo. Para Colombia, nosotros utilizamos, cuando hacemos una caracterización, hay coberturas y usos del suelo. Entonces, se toman las dos cosas porque miren que una cobertura está relacionada a un uso del suelo. Si yo digo que es una cobertura de pastos, ¿sí? Va a estar más relacionada al tema de la ganadería, ¿sí? Pero si yo digo que es cobertura de palma, ¿sí? Entonces sé que es un uso agrícola. Entonces a eso se refiere, por eso utilizamos esa clasificación como de coberturas y usos del suelo. Para Colombia está una clasificación que se llama Corin-Lancove, adaptada para Colombia, y esa clasificación pues nos da los diferentes usos y coberturas y usos del suelo que hay en el país. Entonces esto lo van a ver o lo van a tener en cuenta, digamos, cuando lo escuchen, este tipo de coberturas, es porque los mapas de uso del suelo tienen esta clasificación, ¿sí? Utilizan ese tipo de clasificación para hacer o para mostrar en sus mapas los diferentes coberturas y usos del suelo. Entonces, hasta aquí dejamos, digamos, este tema de uso del suelo porque vamos a abordar otro tema también importante, que es el tema de producción más limpia en la agroindustria. Esto está relacionado al trabajo que ustedes están desarrollando en este momento, en el cual seleccionaron una agroindustria, ¿sí? Y tienen que hacer ciertas actividades con ella. Entonces, recuerden que la producción más limpia es una estrategia ambiental que es preventiva y que está integrada o que se aplican los procesos, ¿sí? Se aplica dentro de los procesos productivos, ¿sí? A fin de aumentar la eficiencia y de reducir los riesgos para los seres humanos y para el ambiente. Entonces, veamos que hay varias cosas que debe tener en cuenta la producción más limpia. Entonces, miren que es una estrategia ambiental. Es una estrategia ambiental que aplicamos dentro de los procesos que está realizando la empresa, ¿sí? Y que al aplicar o al cambiar esos procesos, porque nosotros podemos mejorar un proceso o podemos implementar alguna tecnología, ¿sí? Que me ayude a que esos procesos pues sean más eficientes, que no sean tan riesgosos tanto para las personas que trabajan como para el ambiente. Entonces, allí tengan en cuenta eso. Hay 3 principios por los cuales se rige la producción más limpia. Uno es el principio de precaución. O sea, yo sé que lo han escuchado, ahí está el principio de precaución, de prevención y de integración. El de precaución es muy conocido porque dice que además de evitar las situaciones legales que puedan ser perjudiciales, se debe asegurar de que también las personas que trabajan allí estén protegidos contra los problemas de salud que sean irreversibles, ¿sí? Y que la planta, aquí la planta se refiere a la empresa, ¿sí? Como tal, al sitio, se encuentre también protegida de daños, ¿sí? Entonces miren que aquí no solo vemos el ambiente, sino vemos también que hayan menos riesgos para las personas que trabajan allí. También está el principio de prevención, ¿sí? Entonces, prevenir, ahí se indica una búsqueda anticipada de cambios durante toda nuestra fase de producción y de consumo, ¿sí? Donde haya una nueva o se cree un nuevo diseño de producto o la demanda del consumidor o los patrones de consumo, o sea que se cambie algo dentro de toda nuestra cadena para, eh, para poder pues hacer o implementar esa producción limpia. Y también está el principio de integración. Entonces, integración implica que adoptemos o que tengamos en cuenta una visión holística del ciclo de producción, ¿sí? A partir de la introducción del análisis de ciclo de vida.
Entonces, en ese análisis de ciclo de vida lo que tenemos son todas las fases de nuestra producción o de nuestro proyecto, de digamos, de todo nuestro proceso, desde el comienzo hasta que llega el consumidor. Y allí tenemos todas las fases que tiene el proceso, ¿sí? Y tenemos que tener una visión integral de todo ese ciclo de producción, ¿sí? Para poder, entonces, allí está ese principio de integración. ¿Qué ventajas tiene introducir temas de producción más limpia en estas agroindustrias? Primero es que hay menos riesgos ambiental tanto para la salud de las personas y frente a accidentes laborales, ¿sí? Porque se mejoran los procesos. También hay ahorros económicos frente a materias primas, a agua y energía. Recuerden que simplemente con hacer algún cambio o implementar alguna tecnología podemos ahorrar bastante, por ejemplo, en temas de agua, ¿sí? O en temas de energía si implementamos alguna fuente alternativa de energía. Entonces ahí va a haber una disminución de los gastos o de las inversiones que hagamos. También hay ahorros tanto en la gestión y el tratamiento de las corrientes residuales, o aquí estamos hablando de agua residual. Miren que no solo el ahorro se hace frente a como a las entradas que tenemos, que las entradas son nuestras materias primas, nuestra agua y la energía, que es lo que necesitamos para producir, sino también frente a nuestros desechos. Entonces, si tenemos vertimientos de aguas residuales, también si implementamos alguna método de producción más limpia, vamos a mejorar también lo que vamos a sacar o los residuos que van a generar nuestras agroindustrias. También hacemos una mejora de la imagen pública de la empresa, porque entonces las empresas ya se venden como empresas que cuidan el ambiente. Recuerden que hay muchas personas que miran esto, ¿sí? Que tengan sellos ambientales, que tengan, ¿sí?, reconocimientos ambientales, o sea, que hacen un uso eficiente de todos sus recursos y que están cumpliendo con el tema del desarrollo sostenible, ¿sí? También aumenta la calidad del producto, porque al mejorar nuestra producción o nuestros procesos, vamos a obtener también mejores productos. También hay una reducción de productos fuera de especificaciones. ¿Esto a qué se refiere? Esos son cuando producimos un producto, sale sin la calidad o sin las especificaciones técnicas que requiere. Entonces, al mejorar los procesos, también hay menos de ese tipo de casos. Se racionaliza o se mejora la estructura de trabajo, o también hay superación de hábitos rutinarios y replanteamiento de procesos y procedimientos. Entonces, es la mejora continua. Si vemos que un proceso o algo no está funcionando, se replantea, se mejora y se cambia, digamos, también esa rutina. También hay la optimización de los procesos y de los recursos y facilita el cumplimiento de los requisitos ambientales de la empresa y permite su desarrollo sostenible. Entonces, recuerden que todas las empresas también deben tener o cumplir algunos requisitos ambientales. Cuando implementamos temas de producción más limpia, tecnologías más limpias, mejoramiento de procesos, ¿sí?, todo ese tipo de cambios, seguramente va a ser más fácil que la empresa cumpla con los requisitos. Recuerden que si, por ejemplo, mejoramos el tratamiento de las aguas residuales, ¿sí?, ya me va a generar un vertimiento que cumpla las especificaciones que me está pidiendo la autoridad ambiental, ¿sí?, que si no lo hago, o sea, si sigo arrojando esto, también me va a llevar a un incumplimiento a nivel ambiental, que finalmente pues también me va a generar más costos, ¿sí?, en el caso de que nos lleguen a poner una multa. Entonces esas son ventajas que tiene introducir la producción más limpia. También pues para implementar este tipo de producción tenemos una serie de pasos. Los pasos, primero tenemos que hacer una recolección de datos, ¿no? Entonces, que es como lo que ustedes están haciendo. Ahí ya tenemos que irnos directamente a la agroindustria, a la empresa, y tener toda la recolección de datos. Eso es lo que nosotros también llamamos, o lo que hacemos
por ejemplo, una línea base. Entonces siempre tenemos que tener una línea base, recuerden, en todo tipo de procedimientos. Aquí lo llamamos recolección de datos y es donde verificamos y recolectamos toda la información que necesitamos. No solo, no solamente como de los procesos, también recuerden que la recolección que tenemos que hacer es saber qué materias primas se usan, cuánta energía se gasta, cuánta agua se gasta, qué procesos o a qué procesos está asociado esto, cuáles son las entradas, los procesos y las salidas. O sea, todo eso es lo que tenemos que hacer en esta recolección de datos. Luego tenemos que reflexionar sobre dónde se están generando los desechos y por qué. Entonces, ¿en qué punto de mi proceso es donde yo más estoy generando procesos o donde estoy generando este tipo de desechos? Recuerden que los desechos pueden ser residuos sólidos, líquidos. A los residuos líquidos les llamamos vertimientos y los residuos sólidos se caracterizan o se diferencian de muchos tipos. Entonces están los residuos orgánicos, los residuos peligrosos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que reflexionar y recuerden que ya hemos hecho la recolección de nuestros datos, es decir, que ya sabemos qué tipo de residuos son los que estamos generando. Luego tenemos que generar opciones. Entonces, similar al ejercicio que hacíamos en nuestra materia de gestión de proyectos, ¿sí? Generábamos varias opciones. ¿Sí? Entonces, de todas estas opciones que yo genero, ahí sí miro o hago un análisis de viabilidad, ¿sí? Que hago un estudio de viabilidad y tengo que tener en cuenta varias cosas. En el tema económico, en el tema técnico y en el tema ecológico. Entonces, cuando yo hago este estudio de viabilidad, sé si económica, porque puede que no, o sea, implementar la tecnología más wow, lo último que haya, y a nivel técnico y ecológico sea súper buena, pero que sea muy costosa. ¿Sí? O a nivel económico es muy económica, accesible, pero a nivel técnico o a nivel ecológico no me sirve esa propuesta o esa opción las opciones que yo estoy analizando. Entonces, por eso es que hacemos un estudio de viabilidad. Luego que ya dijimos definitivamente esta es la opción, o que ya encontramos la opción que es más viable, tanto económica como técnica como ecológica, hacemos una implementación, ¿sí? Y luego hacemos un control de esto y continuación. ¿Sí? Entonces, ¿y control qué es? Eso es una evaluación que hacemos, miramos si esto está funcionando o no, y si no está funcionando ajustamos, y si está funcionando continuamos. ¿Sí? Entonces, recuerden que todo esto siempre tiene o lleva el ciclo de PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Y eso es el ciclo como de mejora continua. Entonces, por eso es que hacemos un control en este punto. Aquí entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Y un ejemplo, ustedes tienen también que hacer un ejemplo ahorita en su anteproyecto que están realizando o en su preinforme, perdón, y tienen que hacer todos los procesos, ¿no? Entonces aquí ustedes lo que están viendo es un proceso, un flujo de lavado de reuso. Esto es un ejemplo de una fábrica de licores, ¿sí? ¿Por qué les muestro este ejemplo? Porque ustedes también deben elaborar algo similar con la agroindustria que escogieron. Entonces aquí mostramos dos procesos. Un proceso que era el proceso que se llevaba antes y un proceso el cual se lleva después. Entonces, en el proceso de antes, miren que tenían una máquina que era la máquina que lavaba las botellas y esa máquina arrojaba el agua con la soda y con las impurezas. Todo se iba al desagüe. ¿Sí? Entonces, eso puede estar pasando en cualquiera de las agroindustrias que ustedes tienen. ¿Sí? Que tengan alguno de los procesos sea como este. ¿Sí? Simplemente todo se va y se va al desagüe. ¿Cómo arreglaron esto? O sea, ¿cómo fue la implementación de la tecnología más limpia? Después, miren que el proceso aumentó, o sea, es más largo, pero esa misma máquina lavadora de botellas, ¿sí?
se le puso una unidad de filtración por membrana, ¿sí? Entonces, ¿esto qué hacía? Que separara el agua y la soda, ¿sí? Y un concentrado, es decir, sacaba el agua aparte y dejaba concentrada toda la soda y el agua, ¿sí? Entonces, ese permeado de agua resulta que era agua con potencial de reuso, es decir, que se puede volver a utilizar dentro de la misma máquina lavadora de botellas, ¿sí? Y el concentrado de soda y agua se iba a una unidad de recuperación de soda y les generaba una soda limpia también con potencial de reuso. Entonces ahí miren que incluyeron algo dentro de su proceso, una tecnología, ¿sí? Algo, y eso les generó que ya no iba al agua al desagüe, entonces probablemente van a tener menos inconvenientes con el tema de vertimientos, que eso también va a generar que gasten menos agua porque van a recuperar cierta agua para volverla a reusar, eh, y van a recuperar también ese concentrado de soda de agua, una soda limpia también con potencial de reuso. Entonces miren que con la implementación o en el cambio de implementación de una tecnología o en el cambio de un proceso, ya va a mejorar mucho y van a tener todas esas ventajas que leíamos anteriormente. Sí, van a ahorrar en agua, o sea, van a tener muchos más beneficios, ¿sí? Que la inversión inicialmente, o lo que pasa con este tipo de tecnologías más limpias, es que al comienzo van a tener una inversión, ¿no? Porque entonces aquí les tocó incluir o comprar esa unidad de filtración por membrana. Entonces, eso siempre nos va a tocar o va a ser necesaria una inversión inicial. Entonces, por eso es que muchas veces no se hace. Pero la idea es que las empresas tiendan a esto, porque además esto con el tiempo les va a generar reducción en sus costos. En el 97 se adoptó una política nacional de producción más limpia que sacó el ministerio en ese entonces, ¿sí? Y era una estrategia complementaria a la normatividad, ¿sí? Con el fin de impulsar esa nueva institucionalidad ambiental para el país. O sea, ¿ahí de qué estamos hablando? En el 93 salió el ministerio, ¿no? O sea, se creó el ministerio con la ley 99-93. Y en el 97, o sea, miren que 4 años después se creó esta política nacional de producción más limpia. Entonces querían como impulsar todo ese tema también. Esto pues frente a la producción más limpia. Tengan en cuenta que en su documento, que en su preinforme, lo que se les está solicitando es que hagan este análisis. O sea, ustedes frente a la producción más limpia, hagan este análisis, o sea, miren los procesos, miren las entradas, los procesos, las salidas, y miren cómo se puede entonces hacer esta propuesta para mejorar o qué propuestas de qué tecnologías se pueden implementar allí, ¿no? O qué cambios dentro del proceso se pueden realizar. Entonces, esto es lo que quiero que revisen y que lean la política. Entonces, en conclusión, pues en Colombia en el 97 se creó la política de producción más limpia, y que era una herramienta complementaria a la normatividad, ¿sí? Que había en ese entonces, y a partir de eso pues, se han realizado muchas implementaciones, se han generado estrategias de gestión ambiental, es decir, eso se ha ido modificando a través del tiempo, ¿no? Estamos hablando desde el 97 a hoy, pues se ha modificado también mucho, se han hecho muchas estrategias. Pero la concepción integral es un tema que hoy todavía es un reto, ¿sí? Aunque se viene trabajando hace muchos años, esto todavía es un reto, ¿sí? Es un continuo trabajo entre tanto las instituciones públicas como las privadas, ¿sí? También en el tema de investigación de nuevas tecnologías, ¿sí? ¿Qué tecnologías se pueden implementar y que no sean tan costosas, que se puedan usar aquí en nuestras condiciones de Colombia? Y todo eso es un reto que hay frente a continuar a avanzar en el cambio estructural en la gestión ambiental de Colombia. La implementación también de la producción más limpia, ¿sí? En el tema agroindustrial, con el paso del tiempo, pues se han desarrollado
un cierto rango de conceptos, de mecanismos, de instrumentos relacionados con la aplicación específica y la introducción planteada y balanceada que es importante para alcanzar la efectividad en su aplicación. ¿Sí? Entonces también se ha generado. Les dejo alguna bibliografía recomendada, igual ustedes pueden revisar dentro de su plataforma. Ya les voy a mostrar donde podemos encontrar también diferentes materiales de estudio. Entonces recuerden que aquí siempre tenemos nuestro material complementario y allí lo que vamos a encontrar es una ubicación dentro de las bases de datos de la universidad. ¿Sí? Acá está el nombre del documento y aquí está la base de datos donde se encuentra. Les recuerdo dónde encontrar esas bases de datos. Están aquí en la biblioteca UMB virtual. Y recuerden, chicos, que aquí encontramos el UMB Buscador, pero que aquí están las bases de datos. Podemos entrar a las bases de datos y buscar allí los documentos. Por ejemplo, entramos a esta base de datos. Y aquí en esta base de datos vamos a encontrar o a buscar el libro que requerimos. También pueden buscar allí el tema, ¿sí? Entonces, miren que aquí, busquemos este tema por, mira, aquí podemos buscar y vamos a encontrar pues qué documentos hay relacionados con la palabra que indiquemos, ¿listo? No solo está esta base de datos, hay muchas más bases de datos que la idea es que ustedes aquí miren, aquí está la descripción de qué es cada base de datos. Recuerden que esas bases de datos son como, pues como lo indica, como unas bases donde encontramos diferentes documentos que nos van a permitir leerlos, la mayoría nos permite leerlos en línea, ¿sí? O sea, generan bases de datos, todas nos los permiten leer en línea y algunas descargarlos. Entonces, aquí entonces encontramos, yo recomiendo mucho esta de libro, está esta Ambiental Dex, que tiene las guías, la normativa ambiental, noticias, entonces, todas estas, y pues todas están muchos más. También nos pueden servir esta también, EBSCO. Entonces, los invito a que busquen allí porque la idea es que aprovechen este material, ¿sí? Ya que digamos que nosotros al estudiar de manera virtual necesitamos este tipo de herramientas, ¿no? Porque no tenemos el tiempo de irnos de pronto a una biblioteca, buscar un libro, y también si nos podemos hacer una búsqueda en internet, pues podemos encontrar información de cualquier tipo, no necesariamente como con un rigor científico, ni mucho menos, ¿sí? Podemos encontrar cualquier tipo de información. Entonces los invito a que complementen o que hagan sus trabajos a través del uso de estas diferentes bases de datos que tenemos a disposición. Recuerden que la universidad también paga o ustedes pagan por este servicio, ¿sí? Entonces utilícenlo porque esto no es de acceso público, no todo el mundo puede entrar, solamente ustedes que tienen acceso, pues, porque la universidad hace el pago a las bases de datos para poderlas utilizar. Entonces, eso es lo que quería mostrarles de aquí. No sé si tengan alguna duda frente a los temas o frente a las actividades. Tengo una pregunta de acuerdo al plan de ordenamiento territorial. Sí. Tú decías que, bueno, el plan de desarrollo ese es mientras está el alcalde, ¿verdad? Sí, así es. Exacto. El plan de ordenamiento territorial, ese ya va, o sea, ese es el que se organiza a nivel nacional, o es el que organizan ya por territorios, ¿sí? No, mira, o sea, el plan de ordenamiento territorial también se realiza dentro del municipio. Lo que pasa es que el plan de ordenamiento territorial tiene una vigencia mayor, ¿sí? Es a 12 años. En cambio, el plan de desarrollo se hace a 4 años, que es cada vez que cambia de alcalde, porque el plan de desarrollo lo hace el alcalde con sus propuestas. Lo que pasa es que a ellos les toca regirse también por el ordenamiento que se haya establecido en el ordenamiento territorial. O sea, ellos tienen que tenerlo en cuenta dentro de su plan de desarrollo.
Ok, y cuando tenemos, bueno, por parte ya del uso del suelo, que es lo que nos indica qué actividad se puede desarrollar, Sí. ¿cierto? Eh, Tú decías que, bueno, que hay una clasificación donde los cultivos ilícitos, pues, tienen, o sea, están dentro de, ¿sí? Sí. Eh, Mi pregunta es, por qué quedarían, o sea, por qué quedan incluidos o por qué están los cultivos ilícitos dentro de esa clasificación? Ah, bueno, ok. Entonces les voy a hacer ahí la aclaración. Ese ejemplo que yo les mostraba, digamos, son ejemplos de usos del suelo que se están dando en nuestro país, ¿sí? Sí, No son una exacto. clasificación que tengamos dentro de nuestro ordenamiento territorial, ¿sí? Ah, ok, listo. Entonces, exacto, o sea, eso no es que yo en un mapa voy a decir aquí van a haber cultivos ilícitos, no. Ese ejemplo se los daba es porque en el ordenamiento territorial, digamos, si yo digo esta zona va a ser una zona productiva, ¿sí? Para Sí. agropecuaria, y allí está llena de cultivos ilícitos, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando Mm, hay un conflicto de uso del suelo. Entonces, ah, ya. ese ejemplo que yo les daba era de usos que se están dando ahorita, pero no es que esos usos que yo les mostré sean una clasificación que exista, ¿sí? Ni que Ah, vaya a quedar dentro de nuestro pod, no. ¿Listo? Esa no, es como la aclaración. yo pensé, bueno, pues que era de pronto sí la clasificación, entonces Ujú, pues sí se me hacía raro que digamos que estuviera en el plan de ordenamiento o bueno, que estuviera como tal ujú. en el tema del uso de suelos, todo lo que es cultivos ilícitos. Y Sí, porque pues no. el resto son actividades que se desarrollan y sí Ujú, son actividades que están sí, pues en los usos de suelo. sí, no, sí, vale la pena hacer esa aclaración. ¿Listo? Entonces esos usos son usos que se presentan actualmente, pero no están dentro de un ordenamiento. Son los usos que precisamente son los que nos hacen estar en conflicto de uso del suelo. ¿Listo? Ah, ok. Eh, Muchas gracias. bueno, no sé si tengas alguna otra duda. No, ya de lo de la producción limpia, Sí, no, pues no, no, la verdad no. ¿no? No, Listo, no, señora. perfecto. Bueno, no, igual la idea es que ustedes como tienen que hacer su actividad, ahí es cuando se van a dar cuenta o van a tener que Sí. analizar ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, yo les decía que escogieran una agroindustria a nivel, bueno, que fuera una agroindustria, porque van a tener que determinar entradas, salidas. Miren que ahí está muy relacionado es con el tema de todos los procesos, ¿no? Y qué ingresa, qué sale y cómo se puede mejorar ese proceso. O sea, ese tema de producción más limpia también va enfocado al uso de nuevas tecnologías. Entonces también es bueno que Sí. ustedes busquen Ven, cómo mejorar eh, esos procesos. disculpa, bueno, en el trabajo anterior, bueno, se hizo el tema en el que yo trabajé, Sí, pues sobre cultivos de papa en páramo, sí, ujú, que fue. sí. Para esta actividad, ¿se sigue con el mismo tema o se puede cambiar tema? No, la idea es que cambien el tema, porque, por ejemplo, tu Sí, tema no va a funcionar, ¿sí? Porque la idea es que exacto, sea una sí. agroindustria y pues en el Ajá. páramo, agroindustria de papa no. No, Entonces, no, sí, pues, por eso pregunto, sí, porque, bueno, sí, sí, sí. ya estaba patinando en eso. Es No, decir, no, no. que yo puedo trabajar sobre una empresa minera que tenemos pues Pero mira que todas es las. de agro, ¿no? Agroindustria. Entonces, minería Ah, tampoco nos funciona. Tenemos que fijarnos en temas agrícolas, ¿sí? Que sea una agroindustria. Entonces, eso es lo que quiero que miren en esa, bueno. sí, porque digamos para Muchas el gracias. ejercicio tenemos que hacer esa Sí. aclaración. Entonces no les van a funcionar todos los mismos temas. De pronto las personas que trabajaron, algunas personas sí trabajaron agroindustria, ¿sí? De pronto, o sea, en su trabajo de la actividad 1. Sí. Pero si trabajaron, digamos, este tema que tú me mencionas, no tienen que buscar ya otro tema. Este sí no Ah, ok. necesariamente tiene que estar en una revista como les exigía en el otro,
sino Sí. que sea un tema de una agroindustria que ustedes ubiquen. ¿Listo? Ah, bueno, ok. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias entonces por tu participación y por conectarte a la videoclase. ¿Listo? Bueno, hasta Bueno, luego. muchísimas gracias a todos. Recuerden que si tienen alguna duda adicional, se pueden comunicar conmigo a través del correo electrónico de la plataforma, que es nuestro modo, digamos, de comunicación oficial, o a través de mi correo electrónico o a través vía telefónica también los atiendo o aquí personalmente en Cajica. Bueno, que estén muy bien y que pasen muy buen día. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias.